Desarrollo sostenible. Universo ecológico. Son las 2:49. Antes del corte hacíamos referencia a la situación que se vive en términos del cambio climático, pues todas las experiencias en el mundo sobre las olas de calor, los cambios en los tiempos. Incluso nosotros aquí en un país como nuestro, un país tropical, pues hemos visto cómo pues las temporadas no se cumplen, o hay lluvias extremas en algún momento, luego mucho calor. Sin embargo, para hablar acerca de lo que significa el aumento de las temperaturas en el mundo, hemos contactado a Manola Brunet. Ella es científica experta en cambio climático, directora del Centro de Cambio Climático de la Universidad Rovira y Virgili. Manola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estupendamente, pasando calor, ya que estamos en el verano. Ya está en el verano en España, ¿no? Pero exactamente, pero vamos, muy bien. Y un placer hablar con vosotros. Igualmente para nosotros, muchísimas gracias. Hablando precisamente del verano, es muy común escuchar noticias de este lado sobre los efectos de las olas de calor que se producen en Europa, y obviamente esto tiene que ver con el cambio climático. Sin ninguna duda. A ver, olas de calor es un fenómeno natural que siempre ha sucedido. El problema con el cambio climático es que se están intensificando, tanto en su magnitud como en su persistencia. Cada vez se producen con más regularidad y son más intensas. Y en ese sentido, esa intensificación es la que debemos achacar al cambio climático producido por el hombre. Esto, Manola, es algo que es imparable, ¿no? Es decir, en este momento, para decirlo de alguna forma, no se puede revertir. Sin embargo, se pueden hacer cosas para que no continúe agravándose. Exactamente, completamente de acuerdo con tus palabras. A ver, si los países no adoptan un acuerdo vinculante para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, que están derivadas o están asociadas al uso masivo de los combustibles fósiles, pues si no se hace nada, el cambio no solo será irreversible, sino será desbocado respecto a lo que consideramos condiciones climáticas normales. Ahora bien, aunque a nivel político no se están tomando las decisiones vinculantes que deberían tomarse, es cierto que en muchos países ya tanto los agentes económicos como los agentes sociales se están reorientando hacia usos de energías alternativas y hacia prácticas más sostenibles respecto del medio ambiente. Y en ese sentido, pues, a ver, aunque es cierto lo que comentas, que si no hacemos nada para pararlo, pues nos estamos exponiendo a unos impactos mucho mayores que los que estamos viendo en el presente. Yo soy optimista y espero que se tomen las medidas necesarias y se vayan de manera gradual tomando para que por lo menos el cambio no se exacerbe mucho más. Claro. Estamos conversando con Manola Brunet. Ella es presidente de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial. Hablando de acuerdos, Manola, hace poco, apenas comenzar el gobierno de Donald Trump, decidieron que Estados Unidos iba a salirse del Acuerdo de París, uno de los más grandes firmados hasta los momentos, una de las principales economías y una de las principales productoras, obviamente, de contaminación. Eso por este lado, pero en el lado de Europa, de la Unión Europea, ¿qué medidas se están tomando? Pues como ya un poco avanzaba, depende de cada país, pero en la Comunidad Europea hay una conciencia clara de qué hemos de hacer y hemos de adoptar medidas para frenar, dentro de lo posible, el cambio climático inducido por el hombre. De tal manera que el desarrollo de una industria alternativa basada en la explotación de recursos renovables, de recursos energéticos renovables, pues está siendo una industria en expansión en Europa.
Desafortunadamente, como dices, no ha sido una buena noticia que Norteamérica, que la administración Trump se saliera fuera del Acuerdo de París, pero ello no es óbice para que dentro de Europa, especialmente en los sectores económicos y también a nivel político, se estén adoptando medidas y se esté fomentando la industria de las energías renovables, que al fin y al cabo acabará siendo una industria muy competitiva a la escala global. Y no tan solo en Europa, sino también en otras potencias, como por ejemplo ahora en términos de emisiones globales de país, pues sería China el emisor, sí, el mayor emisor de gases con efecto invernadero, aunque no lo es a nivel de emisiones per cápita, ahí sigue siendo Estados Unidos el principal emisor, pues hasta la propia China está reorientando su economía hacia el uso de energías más limpias, de energías renovables que podrían solucionar a medio plazo el desafío, el problema que tenemos con la deriva climática reciente. Sí. Manuela, hablamos de los gobiernos, de las iniciativas institucionales. Del otro lado está el ciudadano. Siempre hablamos de que, el ciudadano está como esperando que le dicten las pautas, y como que esto del cambio climático, el aumento de las temperaturas, tal vez no lo toma como muy en serio. Usted, como experta, ¿ha visto de alguna forma que el ciudadano de hoy día pues sigue con esa misma actitud, o que es un ciudadano más consciente acerca de cuál es su rol, que es protagonista en el tema del cambio climático? Pues aquí volvemos otra vez a hablar de distintos grupos de países. Con toda seguridad sé que en Norteamérica las dudas o los movimientos negacionistas son más importantes que en muchos otros lugares del planeta. En Europa hubo algún repunte del negacionismo del cambio climático hace unos 7 u 8 años, asociados pues al pirateo de mails que intentaron, poniendo fuera de contexto algunos de los contenidos de esos emails, hacer dudar a la gente acerca de la realidad del cambio climático. Lo que podemos decir es que la comunidad científica no tiene ningún asomo de duda acerca de la realidad de este cambio, de este calentamiento global, mientras que es cierto que hay sectores sociales que lo pueden poner en duda, aduciendo que el clima siempre ha cambiado, que ya ha cambiado en el pasado, y aunque eso es cierto, lo que no es cierto es la velocidad con la que se está produciendo este cambio, que no tiene parangón ni en el registro instrumental, es decir, ni lo que nos dicen los termómetros, ni siquiera lo que nos dicen otros indicadores que no están sometidos al juicio humano, como podría ser pues el retroceso masivo de la cubierta de hielo y de nieves, o la migración en altitud y en latitud de especies, de tal manera que estamos viendo una serie de hechos que ya no están asociados a lo que puedan opinar los científicos o a los análisis de los científicos, sino estamos viendo que es una realidad innegable que tiene un claro reflejo en la modificación de patrones biológicos, de patrones atmosféricos, etcétera, y en la propia dinámica de los sistemas socioeconómicos y de los sistemas naturales. Manuela, de verdad que muchísimas gracias por estos minutos, sobre todo por el testimonio que nos da, por los conocimientos que ha compartido con nosotros. La gente que quiera saber un poco más acerca de su trabajo, de lo que hace la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, ¿cómo puede hacer? Bueno, pues a ver, la Organización Meteorológica Mundial tiene una web de información
que es fácilmente accesible desde cualquier aparato, desde cualquier conexión de Internet, en donde se facilita información de lo que hacen las diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de Climatología, para intentar rellenar los agujeros tanto en el conocimiento como en los sistemas de observación del clima, que es un poco lo que nosotros estamos potenciando desde la Comisión de Climatología. ¿Esta web es cuál, Manuela, perdón? Es la OMM, bueno, es World, las 3 Ws, más omm.com. Manuela, muchísimas gracias. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias. Era Manuela Brunet, científica, experta en cambio climático.